Un saludo especial para quienes verán y practicarán con el contenido de este video. Al inicio de este video se hará una presentación sobre los propósitos, introducción a la temática y unas reflexiones que servirán para contextualizar el uso de la herramienta Atlas-T. Por lo tanto, recomiendo que inviertan unos minutos para escuchar estos planteamientos y tomar atenta nota de ver el video y seguramente hacer las prácticas. Mi nombre es Henry Alfonso Muñoz Rojas, autor del texto digital La investigación cualitativa, una práctica desde Atlas-T. Vamos a estudiar en este video el nivel conceptual y reflexiones sobre su relación con investigación cualitativa. En el nivel conceptual se crean o configuran los mapas semánticos que representan las relaciones entretejidas por los investigadores entre diversos conceptos y elementos de la investigación, para cruzar las diversas categorías analíticas con el fin de filtrar, develar otras interacciones, sentidos, significados, recurrencias de información. El trabajo con las redes permite la construcción de diagramas reticulares. Lo anterior constituye la base para la sistematización, análisis e interpretación de los datos de una investigación. Propósitos del video. Se hará una disertación sobre el análisis cualitativo y nivel conceptual en Atlas-T. Los tipos de relaciones de códigos, vínculos, seleccionar tipos de vínculos, una introducción a las redes, red débil y redes. Disertación sobre análisis cualitativo y nivel conceptual en Atlas-T. Se debe tener claridad sobre la creación de diferentes elementos de la investigación en Atlas-T, como documentos primarios, citas, códigos, memos y asociados comentarios respectivos. ¿Qué sigue? En una primera fase se ha realizado y registrado en las notas del investigador un análisis del contenido que consistió, además de lo anteriormente mencionado, la codificación de los segmentos de datos. Entonces, el investigador debe proceder a develar y dilucidar las interrelaciones entre los códigos, los memos y las citas para que sea la base de las disertaciones de los entramados que se están tejiendo entre los textos que han sido codificados entre las mismas categorías, que puede surgir la necesidad de crear redes, familias, superfamilias y supercódigos para agrupar y tratar de determinar otras relaciones para fundamentar los sentidos y los significados producto del análisis cualitativo de los datos de la investigación. Diagramar redes donde se visibilizan las relaciones entre los códigos, vínculos entre las citas, donde además se debe asignar nombres a esas relaciones y que configuran las bases para que el investigador registre en los memos los hallazgos, reflexiones y conjeturas que pueda intertextuar con posturas propias y de otros autores. Esta serie de acciones y decisiones conforman lo que se podría denominar el nivel conceptual del análisis cualitativo. Es indudable el valor de este tipo de análisis porque le da fundamento a los planteamientos derivados dentro de la investigación al poner en diálogo sus diferentes elementos. Tipos de vínculos entre códigos. Se entiende por vínculo la relación que existen entre los elementos de Atlas-T. Es así como se establecen relaciones entre documentos y citas, entre citas y códigos, entre los memos, entre los códigos y entre las citas. Existen varios tipos de vínculos que vamos a describir a continuación. Una categoría hace parte de otra categoría, is part of en inglés, que se podría llamar subcategoría. Ejemplo, la categoría apoyo a la presencialidad hace parte de la categoría ambiente virtual de aprendizaje. Otro ejemplo, la categoría aprendizaje hace parte de las categorías proceso educativo. Is a. La categoría aprendizaje autónomo es un tipo de aprendizaje que sería otra categoría. Está asociada con is associated with. Otros, pues los invito a que consulten el libro digital para poder llegar a dilucidar la diferencia
entre estos tipos de vínculos que se pueden establecer a nivel de códigos. Las familias nos permiten agrupar los diferentes códigos, memos y documentos acorde con las características de la investigación. Las familias configuran una alternativa para poder dividir adecuadamente mi investigación y poder programar los diferentes esfuerzos para que más adelante se puedan integrar en unos resultados que pueda arrojar la investigación. Con respecto a los filtros, en general en Atrasti me permiten diferenciar o seleccionar cada uno de los elementos para poder mostrar diferentes códigos o documentos que puedan en un momento determinado crear subgrupos para poder facilitar el análisis de la investigación. En cada uno de los videos donde se estudian los elementos de Atrasti se estudian los filtros, cómo se usan para documentos, códigos, memos, de tal manera que son una herramienta útil cuando se está usando una gran cantidad de elementos en una investigación. Los invito entonces a desarrollar los ejercicios y preguntas del capítulo respectivo en el libro digital. A continuación, los invito a ver y estudiar la temática que se tratará en el próximo video. A continuación, entonces, vamos a describir las funcionalidades sobre redes. Antes de comenzar con redes, entonces vamos a definir pues qué es una red. Para hacerlo, pues me voy a ayudar aquí del administrador de redes, que lo puedo ejecutar desde el menú de opciones de redes y en el administrador de redes. Cuando ejecuto el administrador de redes, pues aparece entonces una ventana la cual yo maximizo. Quiero hacer una claridad. Para efectos de trabajar el tema de redes, voy a usar otra unidad hermenéutica que se llama referentes de mediación STIC, que fue la base de un artículo de investigación. Entonces, desde esta perspectiva, entonces procedemos a maximizar el administrador de redes. Cuando ejecuto el administrador de redes, entonces aparece un menú de opciones y aparece una barra de herramientas. Los nombres de las redes aparecen aquí organizados acorde con la configuración que yo ya he definido aquí en visualizar. Recuerden que como los otros administradores, yo puedo aquí mostrar obviamente los nombres de las redes de diferentes maneras, como mosaicos, como iconos grandes, como una lista o con determinados detalles. Y puedo también llegar aquí a esconder la barra de herramientas, volverla a mostrar. Puedo entonces aquí con este menú puedo llegar con este menú contextual puedo configurar la apariencia de este administrador de vistas de red. Una vez que he abierto el administrador de redes, entonces aparece una serie de información por cada una de las vistas de red. Aparece el nombre, el que yo le haya asignado, el tamaño indicando cuántos nodos tiene, las citas que están asociadas, dijéramos, a cada uno de estos 22 nodos, el autor, la fecha de creación y la fecha de modificación. Vamos a mirar la vista de red llamada educación a distancia. Le damos doble clic y entonces aparece una ventana la cual podemos maximizar. Observen acá los nodos, estos son 22 nodos. De aquí que educación a distancia aparece un tamaño de 22, significa que tiene 22 códigos. Entonces desde esa perspectiva lo puedo hacer. Cuando ingreso a este visor de una vista de red que se llama educación a distancia, también puedo llegar a configurar y a ejecutar una serie de opciones sobre esta vista de red. Puedo guardarla con otro nombre, puedo crear una copia separada, puedo guardarla como un archivo gráfico, puedo imprimir la vista de red. Eso es bien importante, que la puedo imprimir dependiendo de las características de mi equipo
en una impresora, en un documento Writer, en un OneNote, etc. Puedo además renombrarla, puedo obviamente copiar al portapapeles y puedo documentarla para llegar a definir de qué se trata la red. Entonces, con esto lo que he hecho es crear un comentario para dar una descripción y darle una idea al lector de qué se trata esta red. Entonces le doy clic y la grabo el comentario. Volviendo al menú de red, entonces puedo obviamente editar ese comentario, como en este caso, y finalmente la puedo cerrar. La puedo cerrar aquí. Yo puedo incluir un nuevo nodo, que puede ser, cuando incluyo un nuevo nodo, significa que debo crear un nuevo código o un nuevo nodo. Ya se podría hacer uno. La otra forma es que si ya tengo códigos y memos existentes, pues puedo importar. Entonces, desde esta perspectiva, puedo importar citas, códigos, documentos primarios, familias de documentos primarios, familias de memos y vistas de red. En este caso, yo podría, en un momento determinado, entonces, importar memos. En ese caso, me aparece la lista de memos y lo que puedo hacer, entonces, es llegar a importar lo que se denominan los memos, que recuerden que son las reflexiones, disertaciones de los investigadores. Entonces, desde esa perspectiva, le digo hallazgos de investigación y lo importo. Observe entonces que aquí se adiciona, después puedo escoger otro y importarlo, o con la tecla Shift puedo escoger varios, o con la tecla Control Clic puedo escoger varios. Cierro, ubico gráficamente mi memo, ¿cierto? El cual al darle clic derecho, entonces se puede editar el memo en un momento determinado. Y para poderlo vincular, pues es muy sencillo. Aquí hay un botón rojo y simplemente lo que hago es clic sostenido y voy y lo asocio con algún código. De esta manera entonces puedo asociar un determinado memo con un código. Para importar otro, pues simplemente voy a esta lista y de ahí escojo, por ejemplo, documentos primarios. Si yo quisiera entonces ver, entonces simplemente lo que hago es darle clic e importar. Observen que cuando yo importo un elemento que ya tiene relaciones con los elementos actuales, él automáticamente llega a establecer estas relaciones. Este tipo de interacciones, noten que están en una línea más tenue, se denomina una red débil. Estas se denominan redes fuertes o redes propiamente dichas. También se llaman redes semánticas. Observe lo que pasa cuando yo adjunto, cuando yo incluyo un elemento que ya tiene unas relaciones. También podría aquí adicionar las citas. Entonces adicionemos una cita, la importamos y observe lo que está pasando. Nuevamente establece unas relaciones con los diferentes componentes. Es decir, que a medida que yo voy definiendo mis documentos primarios, voy definiendo mis citas, mis códigos, mis memos, puedo entonces ir estableciendo una relación entre los diferentes elementos. Como se pueden dar cuenta, las relaciones que hay entre códigos y citas y entre documentos primarios y códigos y también citas, pues no tienen ningún tipo de nombre, sino que en Atrasti simplemente se establece una relación. Sin embargo, observen que las relaciones entre códigos está perfectamente documentada. También recuerden que la relación entre citas también se puede llegar a establecer una relación documentada. Entonces, cuando yo importo los nodos, pues simplemente lo que estoy haciendo es importando diferentes elementos que ya están interrelacionados. Cuando hablo de la vecindad, entonces simplemente lo que estoy haciendo es importar todos los vecinos que tengan relación con cada uno de los elementos que aparece en este diagrama. Entonces,
Este diagrama reticular pues nos está en este momento mostrando todas las relaciones que se establecieron entre los diferentes códigos acorde con lo visto en los videos anteriores para poder definir una red. Bueno, otra opción de menú son los vínculos. Entonces en este punto también yo puedo llegar a establecer vínculos, que no es más que la opción que ya habíamos visto en un momento determinado. Entonces, cuando yo quiero establecer un vínculo, lo puedo hacer bien a través de este menú o lo puedo hacer directamente aquí a través de este punto rojo y llevarlo hacia el elemento destino para poder desarrollar la interrelación. Acá lo que puedo hacer es llegar a editar las relaciones que se establecen entre código y las relaciones de hipervínculo. Recuerden que estas relaciones de hipervínculo se pueden editar y se pueden cambiar los diferentes nombres para que sean entendibles por el lector. Entonces, y aquí también puedo colocar los comentarios para documentar las relaciones entre los diferentes elementos. Por ejemplo, si yo deseo traer otro nodo, como por ejemplo una cita, entonces a esta cita yo puedo seleccionarla, le doy importar, cierro la ventana, la traigo, mire que ya tiene unas relaciones, pero si yo quiero establecer una relación entre estas dos citas, pues simplemente lo que hago es arrastrar, ¿cierto? Y observen que cuando yo establezco una relación entre citas o entre códigos, se puede entonces establecer un nombre de la relación. Acá en este caso, para efectos del ejemplo, vamos a suponer que la relación entre la cita 2.1 y la cita que hemos definido, supongamos que discute, la 2.1 está discutiendo lo que aparece en la 2.5. Ahora, si le doy clic derecho sobre la cita, entonces puedo establecer una relación de esta cita con otra cita, le doy nodos, importar nodos, selecciono citas y de la cita entonces escojo una con la que la quiero relacionar, la importo, observe que aparece acá, cierro esta ventana, la arrastro y entonces simplemente selecciono la cita con la cual la quiero relacionar y simplemente con clic sostenido me posiciono sobre la otra cita y establezco el tipo de relación. Vamos a suponer que la cita 2.1 está discutiendo lo planteado en la cita 3.2. De esta manera entonces puedo en un momento determinado llegar a establecer relaciones entre citas. La importancia de este tema es fundamental. Acá el investigador está estableciendo relaciones. Incluso puede crear códigos nuevos para poder llegar a crear unas jerarquías y unas relaciones. Es supremamente sencillo porque lo que le digo es un nodo y le digo nuevo nodo y le digo un nuevo código. En ese caso entonces yo le puedo decir que crear un código que se llame aprendizajes y desde esa perspectiva se crea el código y puedo con este código establecer una relación con otros códigos de una manera también muy sencilla, donde puedo en un momento determinado llegar a establecer el tipo de relación que se comienza a establecer. Por lo tanto, yo puedo definir unos códigos que me permiten de alguna manera llegar a establecer unas relaciones de jerarquía, van a facilitar la comprensión y la interpretación y el agrupamiento frente a esta malla que se podría denominar una red semántica. Una red semántica porque aquí estamos de alguna manera, porque el investigador está estableciendo unas relaciones de significado, está dando unas relaciones que permiten apoyar la comprensión y la interpretación que luego va a ser descrita o que va a ser registrada en los diferentes menos. Otras opciones de vínculos tienen que ver con cortar vínculos y voltear vínculos. Entonces,
es muy sencillo. Supongamos que me ubico sobre esta relación que está diciendo que comunicación docente y estudiante es parte de la educación a distancia. Entonces, desde esa perspectiva voy, o también me puedo ubicar como clic derecho, o también lo puedo hacer acá. Puedo voltear la relación si es que mi análisis da como consecuencia que la relación es al contrario. Es decir, no es de aquí hacia allá, sino de allá hacia acá. Entonces volteo la relación. Volvemos a voltearla. Puedo cortarla, ¿cierto? En ese punto puedo hacerlo de tal manera que puedo entonces cortarla, en cuyo caso pues simplemente lo que estoy haciendo es quitar la relación de este punto. Entonces aquí simplemente lo que hago es quitar la relación en un momento determinado. Y aquí pues ya vimos cómo se puede en un momento determinado llegar a editar las diferentes relaciones que se establecen entre los elementos. Diseño pues me permite, dijéramos, reorganizar muy rápidamente, ¿cierto?, la red de tal manera que me permita presentar la red en una determinada presentación. En este caso es el diseño semántico o diseño topológico o diseño semántico. Este tipo de relaciones es bastante importante para poder llegar a ver las relaciones desde una perspectiva o desde otra. Tener en cuenta que para poder quitar un determinado elemento de la red, pues simplemente lo que puedo hacer es decir, eliminar de la vista. Esto es muy importante. Ojo, porque es diferente a borrar el documento primario. Si le doy borrar el documento primario, me borra el documento primario del proyecto. Acá es eliminar de la vista, lo cual pues me va empezando a simplificar en un momento determinado las miradas que yo tenga sobre la configuración de la red. Entonces puedo ir eliminando de la vista. Recuerden que no es eliminar el código porque lo quita del proyecto, sino eliminarlo de la vista. Entonces esa es una parte muy importante. Puedo ajustar la ventana, puedo entonces ajustar la ventana a la red y puedo alinear. Entonces en un momento determinado puedo hacer ese tipo de movimientos sobre el diseño. Con respecto a la presentación, pues es la forma como yo quiera en un momento determinado llegar a agrandar o achicar, ¿cierto? Observen que aquí hay unas teclas que puede ser el control menos y el control más. Puedo dejarlo en el 100%. Entonces esto es un menú de presentación. Presentar nodo mapas bits, también lo puedo hacer. Puedo decir presentar nodos no en tercera dimensión, sino en tercera dimensión. Presentar los nodos mapas de bits. Puedo mostrar los bordes de los nodos, como puedo no mostrarlos, como mostrarlos. Puedo presentar el gradiente sombreado o no. Y en fin, una gran cantidad de opciones que me permiten mostrar la red, mejorar la presentación. Entonces, aquí ya puedo mostrar o el nombre, ¿cierto? Dependiendo de si estoy mostrando una cita. Entonces, si yo importo citas, entonces supongamos que estamos importando una cita como esta, pues sobre esa, la presentación, yo puedo entonces mostrar el nombre, ¿cierto? O mostrar diferentes información sobre las citas. Aquí pues simplemente le digo muéstrame solamente el ID, ¿cierto? Presentar los comentarios, si hay comentarios asociados, pues por supuesto que es una presentación bastante complicada, también lo puedo hacer. Y en fin, pues ya ustedes pueden hacer aquí todo un ejercicio para poder ver cuáles son los efectos que se pueden establecer en la presentación de la red. Hay unas funcionalidades especiales, ¿cierto?, que me permiten ubicar en un momento determinado, pues crear familias memos, crear familias de documentos primarios. Estas son los tipos de familias que yo puedo crear: código, memo y documentos primarios. Puedo imprimir una categoría, dijéramos, topológica. Entonces aquí lo puedo hacer en un momento determinado y lo puedo hacer. Y aquí ya está el tema de lo que tiene que ver con redes, que me parece bastante importante para poder entonces
ver cómo se pueden configurar y tener una ayuda adicional sobre el tema de las redes. Entonces cerramos, ¿cierto? Vamos a descartar los cambios y de esta manera entonces ya hemos dado una mirada general sobre cómo configurar, ¿cierto?, una determinada red. Ahora vamos a ver cómo crear una nueva red. Aquí le digo entonces una nueva red, mediaciones TIC, ¿cierto? Entonces podemos crear una que se llame mediaciones TIC, ¿cierto? Mediaciones TIC en educación superior. Ok, le doy OK y entonces aparecen mediaciones TIC en educación superior. Entonces aquí en este punto le doy doble clic y aparece entonces una ventana en blanco. En ese caso entonces ya comienzo a configurar, ¿cierto?, mi red y comienzo entonces por los nodos. Entonces yo puedo decir tráigame un nodo dependiendo de la necesidad que yo tenga. Entonces le digo tráigame los códigos, él me trae los códigos y comienzo entonces a configurar mi red. Por ejemplo, traigo el aprendizaje sincrónico, el autónomo, traigo el aprendizaje significativo, traigo el aprendizaje en línea, ¿cierto? Puedo traer, bueno, con esto ya puedo comenzar a configurar, ¿cierto?, mi red. Entonces aquí puedo decir aprendizaje. Entonces ya puedo aquí en un momento determinado establecer, ¿cierto?, que por ejemplo este aprendizaje, ¿cierto?, frente a este, pues lo que podemos decir es que este aprendizaje es un aprendizaje. Lo mismo acá. Podemos decir que este es un aprendizaje y este también que es un aprendizaje. Obviamente que este tipo de relaciones los voy definiendo acorde con el conocimiento que yo tenga sobre este tipo de temática. Siguiendo con la mediación, entonces puedo, por ejemplo, la enseñanza, estilos de aprendizaje, puedo traer estrategias didácticas, bueno, en fin, nuevamente los despliego y observen que ya hay algunos que ya están definidos. Entonces aquí en este punto uno podría establecer, por ejemplo, la enseñanza y traer algún nodo que de pronto ya esté definido, por ejemplo, en lo que tiene que ver con el proceso. Busquemos aquí está el proceso educativo y observen que ya tenía una relación con la enseñanza y el aprendizaje. Entonces de esta manera voy configurando, ¿cierto?, las relaciones que existen entre cada uno de los códigos. Ahora yo puedo también llegar a traer, a importar los vecinos del aprendizaje colaborativo. Entonces veamos los vecinos comunes. Y él entonces, Atlas TIC, comienza a traer los diferentes elementos que están relacionados. Y de esta manera voy configurando la red mediaciones TIC en educación. Y sobre esto puedo ir ya registrando, ir escribiendo en un memo todas las relaciones que se van dando dentro de Atlas TIC y dentro del proyecto de investigación. Para esto pues también puedo aplicar cada una de estas opciones que pues hemos visto en la presentación, en el mismo diseño, el diseño semántico, desde la perspectiva de cómo se están en un momento determinado acá configurando las relaciones, ¿cierto? Acá en este punto vemos que el aprendizaje colaborativo comienza a adquirir una cierta centro en la discusión. Entonces puedo ir a generar un memo que dé cuenta de este hallazgo y de estas interrelaciones. O puedo hacerlo de un diseño topológico simplemente para ir mirando las diferentes interrelaciones que se están dando a nivel de las redes que se están configurando. Lo mismo a nivel de vínculos, pero los vínculos, como ya saben ustedes, los pueden establecer directamente acá o a través de este menú de
A tras T. Los nodos, entonces yo puedo aquí fusionar vista de red, ¿cierto? Puedo fusionarla con otra vista de red que yo ya tenga en un momento determinado ya definida, por ejemplo con interacción. La puedo entonces traer y fusionar. Obviamente que ya tengo que estar muy bien entrenado para poder empezar a interpretar todas estas interrelaciones que se están dando entre dos redes. Ya el resto es, por ejemplo, deshacer e importar vecinos. Ya aquí puedo fusionar códigos, ¿cierto? En un momento determinado. Bueno, puedo llegar a establecer códigos como para facilitar en un momento determinado, digamos, las interrelaciones que se pueden estar dando en un momento determinado y poder entonces llegar a tener una mejor claridad. Entonces aquí le puedo decir, ¿no? Eliminaré la vista, sigo con los nodos, puedo hacer una selección de vecinos, él selecciona los vecinos de este y abrir la red en un momento determinado. Ya, por ejemplo, si yo quiero acá abrir la red, entonces puedo abrir una red de aprendizaje en línea. Entonces, sobre cada uno de estos puedo ir estableciendo relaciones entre los diferentes elementos de Atlas T. Es importante establecer la diferencia entre red y vistas de red. Las redes están configuradas, ¿cierto?, dentro de Atlas T. Y yo lo que puedo hacer es ir mostrando diferentes vistas para poder abordar de una manera más o menos simplificada las interrelaciones que se están dando. Entonces, la red, pues obviamente que está configurada por todas las relaciones que voy construyendo, pero las vistas me permiten en un momento determinado ir obteniendo diferentes interrelaciones que para mi estudio pueden ser muy importantes. Ya desde la perspectiva de la barra de herramientas, los dejo a ustedes para que vayan probando. Por ejemplo, este de la grilla, para que puedan ir agrandando, para que puedan ir achicando. También aquí puedo establecer en un momento determinado las interrelaciones. Por ejemplo, yo puedo llegar acá y decir que esta interrelación me la quite, ¿cierto? Que esta interrelación ya no esté. Puedo en un momento determinado eliminar, ¿cierto? Eliminar nodos de la vista. Esa es otra forma, otro icono. Y así sucesivamente. Cambiar la presentación del nodo. Aquí está una opción. Acá en este punto alinear los nodos. Y también aplicar un filtro para que simplemente determinados nodos sean los que puedan ser mostrados. Puedo, como ya lo habíamos dicho, llegar a introducir un comentario sobre esta red. Esta red permite mostrar las diferentes relaciones que se constituyen en las mediaciones TIC en educación. Ya entonces lo grabo, lo cierro y ya puedo entonces cerrar. Y entonces cuando yo voy a grabar la red me dice que si quiero guardar la red y entonces le digo que sí, que la almacene. Bueno, de esta manera entonces terminamos ya de ver lo que se denomina las redes. Les recomiendo que hagan los ejercicios del libro digital.